el aborto en adolescentes. Es un proyecto de investigación que intentamos divulgar en nuestra página BBT Buckingham Project. Es un trabajo para la asignatura de desarrollo motivacional en el cual los compañeros, alumnos, van a desglosar este tema desde varios puntos de vista, los cuales nosotros vamos a poner en consideración e intentar comprender todas las situaciones que pueden pasar los adolescentes en cuestiones de físicas, psicológicas dentro del marco del embarazo no deseado. Iniciamos con la compañera Naire. Adelante, por favor. Buenos días, a mí me tocaron las consecuencias psicológicas. Y bueno, hay que saber que es un evento traumático que afecta a cada mujer de manera diferente, pero puede provocar dolor, ansiedad, depresión. Y también hay que saber que la mala salud materna tiene un impacto inmediato y a largo plazo en el bienestar de las mujeres. Embarazo no deseado. Hay mujeres que deciden abortar, pero igualmente les parece muy duro. Y bueno, en este caso es similar al aborto como si hubiera sido espontáneo. Embarazo deseado. Es necesario poder entender el aborto como un duelo. Digamos que en este es más difícil. Embarazo no deseado sin secuelas psicológicas. Bueno, este se presenta más ya que ninguna adolescente está preparada para ser, pues digamos que mamá. Entonces se suele presentar más esto. Y bueno, en conclusión, el aborto en adolescentes es aún más complicado, ya que existe como esa presión social, tanto de amigos como de familiares, y al final de cuentas esa decisión ya no queda como tuya, porque básicamente te basas como en la presión, y más en la familia. Muy bien, le damos paso a la compañera Nadia que nos va a hablar de las estadísticas en México, exclusivamente en Ecatepec, sobre los abortos de adolescentes. El INEGI nos aporta que el 83.4% de los fallecimientos ocurrieron antes del parto y el 15.5% durante el parto frecuente. El 1.2 no fue específica. El 25% de las mujeres de 25 años nos dijeron que el 0.5 fueron específicas por abortos frecuentes. Muy bien. El siguiente tema a tratar sobre el mismo concepto del aborto en adolescentes en sus secuelas físicas y psicológicas son por parte de Miriam. Nos va a hablar del rol de los padres tutores dentro de esta problemática. Bueno, pues actualmente la tasa de embarazos adolescentes ha aumentado, por lo cual la Americana de Pediatría se ha puesto a investigar el rol de los padres, lo cual ha llegado a la conclusión de que alrededor de 500,000 de adolescentes se embarazan cada año, lo cual el rol de los padres en algunos casos son obligar a sus hijos a abortar, otros apoyan la decisión de sus hijas ya teniéndolo o no, pero para ellos es correcto lo que ellas tomen, porque al fin y al cabo las que van a tener esas secuelas son ellas. Y otros padres simplemente deciden que naciendo el hijo del adolescente simplemente lo den en adopción, ya que no se pueden hacer cargo de ello. Y por eso han llegado a la conclusión de que tratar de hacer valer los derechos de los jóvenes en este tipo de casos para que puedan tomar sus propias decisiones. Bien, continuamos con el tema secuelas físicas en adolescentes por parte de María Elena. A mí me tocaron complicaciones del aborto o secuelas físicas. Dice, la interrupción del embarazo es exclusivamente elección de la mujer. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragias graves, infección, peritonitis y lesiones en vagina y útero. También pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten al embarazo a futuro, entre ellas la infertilidad. En el 2019 fueron atendidos 28 millones de víctimas de violencia sexual y 25 millones de mujeres, niñas de complicaciones sufridas tras someterse a abortos con condiciones no seguras. Bien.
Continuamos con la opinión de la otra perspectiva del hombre, impacto psicológico en los hombres al ser partícipes de los abortos en adolescentes. El compañero Marcos nos va a hablar de este tema. Los hombres tienden más a la perdón, maestro. Los hombres en la mayoría de las ocasiones no apoyan a sus parejas en este tipo de decisiones. Las parejas son las que mayoritariamente con padres de familia o amigos a escondidas de ellos tienden a tomar las decisiones de aborto o simplemente de no acceder a ellas. En 2017 en México más del 30% de las parejas tuvieron un aborto espontáneo o no deseado, ya que no tuvieron la suficiente responsabilidad y no tuvieron suficientes responsabilidades o por otras situaciones las cuales no están de la mano de las parejas. Continuamos. Impacto moral ante el aborto adolescente, expuesto por Lucía. Ok, bueno, una pregunta o tema de debate frecuente es, ¿eres pro aborto? ¿Eres pro vida? ¿Estás a favor del aborto o no? Incluso esta pregunta se llega a hacer con fines de conocer la personalidad de una persona, y imagino que todos los asistentes y la mayoría de panelistas tienen su propia postura, pero ¿recuerdan la primera vez que se preguntaron esto? En un principio considera un tema tabú para México, y en un país y época machista, conservador y poco informado. Y bueno, conforme el paso del tiempo y las generaciones cambiaron la información y formas de pensar, es entonces cuando comienza el controversial tema de debate, el impacto moral y de considerar estar a favor de interrumpir o no un embarazo. Rápidamente les doy el concepto de moral. Es el conjunto de costumbres, normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Investigando y adentrándome en ambas posturas, encontré argumentos interesantes. Por un lado tenemos los pro aborto, que hacen referencia a las personas que están a favor de interrumpir un embarazo. La mayoría de movimientos pro aborto tienen que ver con las decisiones y derechos de las mujeres como individuos. Es decir, así como el Estado no te puede prohibir fumar o no, tampoco te pueden decidir si mantener una vida o no. Y por supuesto, hay una jurisdicción que está permitido antes de las primeras 2 semanas de embarazo. Los proaborto defienden el derecho de las mujeres, es decir, sobre su propio cuerpo, recordando que el embarazo es un suceso en el cuerpo femenino y que termina en un ser vivo que hay que cuidar y procurar por toda su vida. Y bueno, por otro lado tenemos los pro vida. Generalmente hacen referencia a los movimientos que defienden que la vida humana empieza desde el momento de la fecundación y desde el momento de la fecundación de un óvulo. Las personas de este movimiento se oponen al derecho a aborto, ya sea por motivos morales, éticos o religiosos. Definen que la vida empieza desde la fecundación, aunque la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud aseguran que no se considera hasta las pasadas 12 semanas. Y es por eso que les voy a compartir por qué para mí dejó de sonar tan descabellada la idea de un aborto en cualquier situación y hacerlo completamente legal. Y bueno, el punto número 1 es que una mujer tiene derecho a decidir qué hará sobre su vida y sobre su cuerpo. Lo que me lleva a mi punto número 2. ¿Saben cuáles son las cifras de los niños abandonados? ¿De los niños en situación de calle? ¿O tan solo de los niños que sufren maltrato de cualquier tipo? Tan solo en México, cerca de 400,000 niños se encuentran sin el cuidado de sus padres, es decir, en situaciones de calle, perdidos o en abandono. Es evidente que una menor no pudo cuidar
no se puede cuidar completamente. Entonces, si una chica no puede cuidar tan siquiera su vida sexual, ¿qué nos hace pensar como sociedad que va a poder cuidar y procurar una vida? Yo creo que un niño requiere muchísimos cuidados y no solo físicos. Y mi punto número 3 y el más preocupante, el aborto que existe en lugares clandestinos para practicar, bueno, existen lugares clandestinos para practicar los abortos. Muchas de las veces las condiciones no son las mejores, y una realidad es que si una chica quiere abortar, se va a ver obligada a asistir a estos lugares, sin mencionar los riesgos que esto conlleva. Por lo que creo que el gobierno debería, de mínimo, garantizar la seguridad de estas chicas. Y bueno, en conclusión, es curioso cómo ambas posturas defienden la vida, pero cada una la entiende de manera diferente. Y yo estoy a favor del aborto en cualquier situación, porque yo creo que porque yo creo que es mejor que una chica sea libre de elegir lo que hará con su vida y con su cuerpo, a que una de las consecuencias de no hacerlo sea hacerla miserable de una vida inocente. Gracias, Lucía. Muy buen punto. Continuamos. Leslie nos va a hablar de la toma de decisiones ante el aborto. Sí, buenos días. Bueno, a la hora de decidir si se va a hacer un aborto, primero se tienen que tomar en cuenta varios aspectos, que es si, bueno, principalmente si la mujer quiere, si fue deseado, si fue por violación, si a lo mejor y no se tiene la economía, o la mayoría de las veces que todavía ni siquiera tenían sus estudios. A veces decidir es fácil y otras veces es un poco más complejo, pero en este caso la mujer se tiene que poner a pensar o visualizar cómo se va a sentir a un futuro y si está tomando la decisión correcta. Y bueno, hacerse un aborto a lo mejor y no significa que no se quiere tener hijos, por ese momento sí, pero hay personas que se lo realizan y ya con más de responsabilidad es cuando ya tienen hijos. Y para realizarse un aborto se tienen que considerar varias cosas que podrían ser la familia, trabajo, relaciones, objetivos personales e incluso la religión. También se tiene que tomar en cuenta si la mujer está lista para ser madre, si va a considerar dar en adopción en caso de que lo tenga, de qué manera va a influir en su futuro, o de qué manera va a influir en su familia y cómo se verán afectados sus objetivos que tiene pues planeados a un futuro. Para tomar una decisión, ¿con quién se puede hablar de este tema? Pues cuando se trata de menores de edad, se debería hablar, lo más adecuado es que se hable con los padres o con algún familiar que le vaya a brindar apoyo, porque luego por no hablar es cuando hacen abortos clandestinos o cosas así, y es cuando la mujer ya corre un poco de más riesgo. Entonces, lo más adecuado es que se hable con personas comprensivas y que vayan a darle un tipo de apoyo. El tiempo adecuado para tomar esta decisión es, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, cuando es por violación, se les deja hasta los 5 meses. Pero cuando, no sé, en otro tiempo, lo ideal es que sea antes de las 12 semanas, ya que en este lapso de tiempo es más seguro para la mujer y así ella no correría ningún tipo de riesgo. Y ya, sería todo. Gracias, Leslie. Continuamos. Jocelyn nos va a hablar de riesgos, secuelas, post-aborto. Las principales complicaciones de un aborto no seguro son sangrado severo, infecciones, peritonitis, lesiones en vagina, traumas cérvicos, endometritis, laceración o perforación del útero, trauma renal, inflamaciones pélvicas, embolismo e incluso la muerte. También se pueden dar consecuencias a largo plazo que afectan a embarazos futuros, entre ellos la infertilidad y la pérdida del deseo sexual. Bien, gracias. Continuamos. Yasmín va a tocar el tema de conceptos legales
del aborto en adolescentes. En abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ciudad de México aprobó la despenalización de la práctica del aborto. El aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas por la ley, sin que sea considerado un delito. 1. Cuando es producto de una violación. 2. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer. 3. Cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. 4. Si el producto presenta alguna malformación grave. 5. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer. 6. Si el aborto fue provocado de manera accidental. 7. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo. 8. Por libre decisión de la mujer. El aborto puede realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Si el procedimiento es llevado a cabo después de este periodo, es penado por la ley de la salud. Las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad que van desde 15 días hasta 6 años. También pueden ser multas económicas, trabajo en favor de la comunidad y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico. Muy bien, gracias Jocelyn. Gracias Yasmín. Continuamos con Hidra en ventajas y desventajas que pueda tener este acontecimiento. Ok, a ver. Creo que no me veo. Compañera. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, un saludo cordial a todos los que estén viendo esto. Mi nombre es Indra Franco. Y bueno, para mí el aborto es algo que va a crear caos en cualquier lugar donde se exprese, ya que no es muy visto y muchos lo ven como algo malo. Y los entiendo, a veces en tiempos de antes no estaba como una opción abortar y era así como la responsabilidad que cada quien tenía por los actos que habían hecho, ¿no? En mi postura, yo estoy de acuerdo al aborto. Yo creo que no debe de haber un caso como tal para tener el procedimiento. Sin embargo, no es porque yo lo haga, no es porque en algún momento lo he pensado, ni al caso. Viene siendo más que nada porque yo creo que nadie puede tener algo que realmente no desea. Y estamos hablando de una vida, no estamos hablando de un juguete o de algo que vamos a botar. Entonces, más que nada yo quiero hacer con esto conciencia. Yo estoy de acuerdo con el aborto, pero sin en cambio yo no quiero ir por las calles dando mala información y creando confusión para que se tome como un juego, como a la ligera o como una alternativa pues muy fácil. Las ventajas que tiene el aborto, por ejemplo, una de ellas es la mortalidad, ya que muchas mujeres al año se mueren por tener ya sea muchas de estas mujeres son de edad corta, son adolescentes, entonces sus embarazos pueden llegar a ser muy riesgosos, más que nada por la edad. Entonces se evitan muchas muertes y de un caso que podría morir el niño y la mujer, nada más, pues en este caso moriría el feto. La sobrepoblación. Esto dejando de un lado cuántas personas haya en este país o no haya, más que nada yo creo que viene siendo el hecho de que obviamente una joven al tener a un bebé no se va a ser responsable y este ser que va a crecer obviamente se va a ver lo que tenga a su alrededor, más que nada va a aprender de lo que
él crea que está bien. Y muchas de esas consecuencias es de que muchas personas tomen el oficio de las calles o empiecen a tener vicios, empiecen a tener de alguna manera convivir con personas que pues no les estén dando una educación, más que nada. Matrimonios arreglados. Aquí muchos de los padres creen que con hacer responsables a sus hijos está bien de alguna manera comprometer y casarlos de alguna manera. Realmente para mí esto es muy... no le veo la importancia de hacer esto, ya que no solamente le dan una mala vida al niño, sino también una mala vida a ellos mismos. Entonces realmente no entiendo por qué hacen eso los padres. Yo entiendo de alguna manera que es para ejercer una responsabilidad, pero no creo que esa sea la indicada. Madres solteras. Hay muchos padres igual que creen que con un bebé se va a hacer o se va a echar a perder su vida. Entonces muchos padres creen que con evitar que el varón se haga cargo del bebé, pues le cierran las puertas completamente a la madre, a la joven, y pues esto crea no solamente el hecho de dejar sola a una joven con algo que no sabe qué va a pasar y con algo que realmente no tiene ni las condiciones para pensar si sí va a crear un buen trabajo o no con un bebé. Entonces, muchos de los padres creen que alejar a su hijo varón de un embarazo es lo mejor y lo indicado. Y la responsabilidad es la toma de decisión. Yo creo que aunque sea como una escapatoria el aborto, de todas maneras es una decisión que de alguna manera va a dejar huella en cualquier lugar que lo pongan. Va a dejar huella tanto en el cuerpo como en la mente. Y es aquí donde vienen las desventajas, que sería la esterilidad, abortos espontáneos, abortos ectópicos, nacimientos de niños muertos, trastornos menstruales, hemorragia, infecciones, shock, coma, útero perforado, coágulos de sangre pasajeros, fiebre, sudor de cabeza, intenso dolor, pérdida de órganos y hasta la muerte. Es por esto que yo creo que antes de llegar a tomar una decisión tan grande como esto, es razonable que se hable primero de la sexualidad y que se hable de los métodos para que esto sea ya el último pase. Y bueno, no le pongo tanta descripción a las desventajas porque pues realmente todos llevan a dolor, todos llevan quizá la muerte, y es a lo que nos arriesgamos como siempre en todas las cosas. Entonces me gustaría que vieran este lado de que está bien tomar el aborto y llevarlo a cabo, pero a veces el procedimiento puede ser realmente doloroso, y más que nada me gustaría también que se hiciera legal, porque llega un momento en donde muchas jóvenes lo hacen por sí mismas o toman ideas de internet solamente por no tener el apoyo, por no tener tanto económico como el apoyo moral de sus familias. Y como ahorita no se está dando tan legal en otros lugares, es muy posible que pues se hagan en consultorios ilegales. Entonces yo creo que si estamos en búsqueda de
de alguna manera se respete la vida, pues dar alternativas y dar oportunidades para que esto no pase. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Hidra, por darnos tu punto de vista y aportar varios criterios que podríamos tomar en cuenta en este tema tan importante y tan actual. Continuamos con Eric en un punto también muy importante, que sería la educación mexicana para prevenir el aborto en adolescentes, ¿existe o no? Gracias, Eric, te damos la palabra. Vale, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar sobre la educación integral en la sexualidad. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en planes de estudios de Versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderan para disfrutar de salud, bienestar y dignidad. Entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas, y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos. ¿Por qué? Porque ustedes sabían que cada 3 de 4 niñas no sabían qué les estaba pasando en su primer periodo. Y pues les voy a decir por qué es necesario pues recibir una educación integral en la sexualidad. Pues demasiados jóvenes reciben información pues confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente enseñada, la educación integral en sexualidad responde a esta demanda, empoderando a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y a la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados y el VIH y otras infecciones de transmisión sexual continúan planteando graves riesgos para su salud y bienestar. Asimismo, una educación integral de calidad y sexualidad deficiente o inexistente, adaptada a la edad, a la etapa de su desarrollo, expone a los niños o jóvenes a situaciones de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual. Unos puntos sobre la educación sexual integral, que es que la educación en sexualidad tiene efectos positivos, entre ellos un aumento de conocimiento de los jóvenes y una mejora de su actitud en los que respecta a la salud y los comportamientos sexuales y reproductivos, que la educación en sexualidad, tanto en la escuela como fuera de ella, no aumenta la actividad sexual, el comportamiento sexual del riesgo a los índices de AIDS y VIH, que también se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual ni de la reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales o el número de parejas sexuales, mientras que los programas que combinan el retraso de la actividad sexual con el uso de preservativos u otros métodos anticonceptivos resultan eficaces, entre muchas cosas más. Esto es, pues, puntos que se ha dado, pues, actualmente sobre la educación sexual, pero supongamos que estamos hablando sobre la educación sexual de 2016, 2018, que hicieron, pues, lamentablemente, pues, estudios donde decían que no funcionaba, porque simplemente los que, al menos a mí, me ha tocado ver en la secundaria, hasta en la primaria, las personas que iban a hacer las pláticas sobre la educación sexual, abrir los preservativos con la boca o simplemente dar información errónea. Y simplemente tú como niño, pues obviamente les vas a creer. O sea, tú les crees todo lo que te dicen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te los están demostrando como personas que te van a enseñar algo, y si tú tenías una idea, pues tú estás mal, y esas personas, aunque estén mal, pues simplemente ya tienen esa etiqueta de que ellos son los que te están enseñando. Obviamente, pues, esto no digo de que la educación sexual sea mala. ¿Por qué? Porque, pues, tú puedes ir a un centro de salud y, pues, la educación que te van a proporcionar, pues, obviamente va a ser muy eficaz, va a ser muy sencilla. Vas a aprender muchas cosas, pero seamos sinceros, ¿quién iría por información? ¿Quién se ha levantado una mañana a decir, no tengo conocimiento sobre tal cosa, voy a ir a un centro de salud a informarme? Nadie. Este punto de vista obviamente no está en contra del aborto, simplemente pues yo soy hombre y decidí tener este tema para no
para no, ¿cómo decirlo? Para no entrar en un tema que ni siquiera me incumbe. Y por eso decidí tener este tema. Y eso sería todo. Gracias, Eric. Continuamos. Formas típicas de provocar el aborto. Nos va a hablar de este tema la compañera Brenda. Sí, buenos días. A mí me tocó el tema de formas típicas de aborto. Está el misoprostol, que es un medicamento absolutamente seguro, indicado y autorizado por la OMS, es para interrumpir un embarazo. También están cosas, es el perejil, la canela, la vitamina C, las aspirinas, los conocidos como test para abortos, parecen como los métodos más consultados. También existen alimentos que son huevos crudos o los alimentos que contenemos, el suri, la masa para hacer galletas, que no esté totalmente hecha, el helado casero, la salsa casera para las ensaladas, el pescado crudo o un poco cocido, el sushi, los mariscos, las carnes crudas y poco cocidas. Bien, compañera, aborda un tema muy común que utilizan las adolescentes para no poder evidenciar la acción que van a tomar. Comúnmente son métodos caseros con alto probabilidad de riesgo hasta de la vida misma. Entonces, habría que considerar algunos aspectos que ya se habían tratado en cuestiones de apoyos psicológicos para poder evitar este riesgo innecesario, ¿no? Continuamos y cerramos este concepto de mesa redonda donde vimos varias directrices, varias vertientes, varias posturas en consecuencia del aborto adolescente desde el punto de vista de los adolescentes mismos del Instituto Buckingham Bachillerato Tecnológico por cuarto B. Pasamos y concluimos con el compañero Baruch y nos va a hablar del costo económico que es el aborto adolescente en la actualidad. Al parecer el compañero Baruch tiene algunas fallas. Recordar también que esto es un en vivo, se está grabando para un proyecto de la Semana Cultural en el cual vas a poderlo contemplar, lo vas a poder volver a observar desde nuestra página que también fue construida desde el punto de vista del criterio de todos los compañeros que se encuentra en sus pantallas. El link es bbtproyecto.gymdocite.com, en el cual pues vamos a intentar hacer esta actividad constantemente. Este es nuestro primer enfoque de mesa redonda, esperando mejorarlo, afinar algunos detalles y absorber demasiados temas que tenemos en la mesa, en los cuales pues el cuarto AB solicita ser expuesto, ¿no? Poner en la mesa puntos de vista, investigar. Se les agradece el punto que cada uno de ustedes desarrolló en esta mesa redonda. Se concluye obviamente en el concepto de la forma de pensar, que te deje una idea a futuro, una perspectiva, una directiva hacia donde podemos tener de prevención más que nada, ahorita que estamos, y tomar en cuenta que el aborto adolescente tiene mucho en la actualidad en nuestra generación de prevención. Buenos métodos anticonceptivos, más educación sexual, vemos las ventajas y desventajas, vemos las leyes, lo que respaldan, también conocemos el aspecto físico, tanto moral y social de los padres, de los alumnos, de los hombres dentro de la responsabilidad que conlleva el aborto, aunque se le efectúa a la chica, el hombre tiene mucho que ver como cuando se engendra, como la acción de la toma de decisión. Bueno, cerramos. Concluimos agradeciéndole a todos los escuchas de esta mesa redonda, esperando en un futuro tratar más temas que nos relacionen tanto a la comunidad estudiantil como a la sociedad en general. Les agradezco a mis compañeros, alumnos, y espero que
la información les sirva hacia un futuro mejor. Gracias. Hasta luego.